Milagrosa, con el pastor Gervasio Antonio Cáceres, compartiendo una poderosa palabra de parte del Señor Jesucristo. Tenemos que romper esas barreras de mal carácter, de desobediencia, saliendo de esa comodidad carnal y cotidiana que vivimos cada día. Aún aquellas personas que dicen ser cristianos, viven con esos malos caracteres. Aquí en Radio Cima 90.3 FM y a través de nuestro Facebook Live, Radio Cima Catacamas, y la página web www.radiocima.net. Pesca milagrosa. El Señor Jesús les bendiga. ¿A quién iré? Le dijo Pedro. Radio Cima, totalmente apostólica. Bueno, ya entramos en lo que es la meditación de la palabra, y para ello nos vamos a ir a Josué en el Antiguo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, y dice a su letra, honrando a nuestro Señor Jesucristo: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hará distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a meditar bajo el tema instrucciones. ¿Por qué vamos a meditar bajo ese tema? Porque de repente leímos desde el versículo 3, 4 y 5, porque estamos leyendo texto y contexto. Enfocándonos en el versículo 5 y sabiendo también lo que dice el versículo 3, dice que pasaba el arca, el arca del pacto, ¿verdad? Y que nuestro Señor ordenó que salieran al encuentro. Así lo dice, ¿verdad? En el versículo 3, ¿verdad? Y entonces le dice aquí: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia. ¿Por qué? Porque de repente nosotros a veces cuando tenemos un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo, hay momentos que se nos sube, ¿verdad?, el ego. Nos creemos dioses, y eso no tiene que ser así. A veces nosotros no salimos a predicar por pereza, porque de repente decimos: ay, no, dices que ya fui donde fulana, ya fui donde fulano, pero no quieren nada con Dios, dice. Hay que seguir insistiendo. Yo siempre les he dicho, y les seguiré diciendo a los miembros del Ministerio Apostólico y Profético Seguidores de Jesús, nosotros tenemos que visitar personas inconversas. Personas inconversas, ¿sabe por qué? Porque son las que verdaderamente necesitan de nuestro Señor. Como todos lo necesitamos, claro, pero los que ya conocemos, entonces es por demás, ¿verdad? Sabiendo y conociendo lo que dice la palabra, es por demás que necesiten pues que uno esté todos los días en la casa de ellos. Entonces, si yo sé que alguien es inconverso, yo voy a seguir insistiendo, y en algún momento voy a obtener esa respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces nos afanamos en los quehaceres personales, en los quehaceres literales, pero no nos afanamos en los quehaceres espirituales. Y ese es el problema,
Entonces, tenemos que saber que el camino hacia donde nuestro Señor Jesucristo nos indica, ese camino no lo hemos andado, no lo hemos caminado, no hemos traficado por él. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a un verdadero convencimiento o una verdadera entrega o un verdadero arrepentimiento para poder o convertimiento para poder entrar en ese camino, ¿verdad? Entonces, porque todavía de repente no se conoce de la palabra de Dios. Entonces, esas son las personas que nosotros tenemos que ayudar. Esas son las personas que nosotros tenemos que hablarles de la palabra, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos invita para que entremos en ese camino. O sea, en el versículo 4 hay una profecía revelada. Así que de hoy en adelante tenemos que caminar por un nuevo camino. Tenemos que buscar un nuevo camino. Tenemos que ver la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da. Este camino no es repetitivo, porque no sabemos para dónde vamos. No sabemos. Por eso no es repetitivo. Entonces, porque no sabemos para dónde vamos. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene preparado algo mejor que antes. O sea, el pasado ya pasó. Ya pasó. Estamos en el presente. El problema es que vemos el camino. Vemos el camino, pero no vemos el guía. Creo que me está entendiendo. Vemos el camino, pero no vemos el guía. Porque el camino nos emociona, pero el guía nos confronta. Es por eso que nosotros no tenemos que ver el camino, sino que tenemos que ver al que nos guía por el camino. Al que nos lleva por ese camino, al que nos da la oportunidad de estar en ese camino, de caminar por ese camino. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él hará maravillas entre nosotros. Y es por eso que Él nos manda, así como a Josué mandó a purificarlo, así nos manda a nosotros. No podemos ver las maravillas sin purificación. Y es por eso que los que de repente queremos ser limpiados, tenemos que confrontar, tenemos que entender, tenemos que ver las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, si es que queremos entrar al reino de los cielos. En mi caso personal, yo soy de las personas de que yo no vengo a darme baños de pureza, a vanagloriarme, no. Yo vengo a esta emisora porque verdaderamente es lo que le place a nuestro Señor Jesucristo que yo haga. Yo vengo a compartir las maravillas, los milagros, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Entonces, a veces nosotros somos más emocionales que espirituales. Vivimos más de emoción que del espíritu. Entonces, a veces nos emocionamos, o de repente nos emociona decir que todos entran, pero nos confronta decir que no todos van a entrar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de repente nosotros decimos, mire, busque los caminos del Señor para que pueda entrar, pero no decimos lo contrario, de que si no se porta bien, que si no se entrega, que si no hace lo que el Señor dice en su palabra, no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque de repente a veces cambiamos la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo por la palabra emocional de un hombre. Ese es el problema y el detalle. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo prepara el camino, pero también prepara lo que va a hacer, porque Él es nuestro guía. Pero ¿de qué nos sirve saber que nuestro Señor Jesucristo tiene un nuevo camino si no sabemos que Él es el guía? ¿Ah? Que Él es el único que nos puede guiar por el buen camino. Es por eso que primero tenemos que reconocer quién es nuestro guía
quién es nuestro Dios, para que así podamos saber para dónde vamos. Porque el problema del ser humano no es que no sabe quién es Dios. El problema del ser humano es que no sabe quién es nuestro guía, nuestro pastor, nuestro padre. O sea, de repente no sabe qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. Es por eso que, ¿de qué sirve tener una casa de oración llena de fanáticos? Llena de religiosos. ¿Ah? Lo que tenemos que buscar es la forma de tener una casa llena de personas, de almas, que verdaderamente quieran trabajar para la obra del Señor. Es por eso que de ahora en adelante no nos podemos pegar a cualquiera. No nos podemos acercar a cualquier persona. Lo que tenemos que hacer es orar y preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién me debo acercar? Y Él le va a decir, claro, le va a decir que a Él tiene que acercarse. Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Él, entregarnos a Él. Nosotros vemos el camino porque nuestro Señor Jesucristo nos abrió la puerta. Pero necesitamos identificar quién nos va a guiar. Necesitamos identificar quién es nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo no deja nada incompleto, porque Él no es igual a nosotros. Él hace todo completo. Por eso dice su misma palabra, que cuando Él empieza una obra, la termina. Él no deja nada a mitad. En este caso, fíjese que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Ah? Moisés no pudo entrar. ¿Pero qué pasó? El Señor habló con Josué y le dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué, pues, apegado y seguro de las palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios, él dijo, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, me imagino que en su mente él dijo eso, porque si el Señor estaba con él, entonces, ¿quién contra él? Entonces, va a haber alguien que de repente nos va a dar la palabra, pero nuestro Señor nos permitirá que de repente la apliquemos. Nuestro Señor nos va a permitir eso. El problema, ¿sabe cuál es? Que a veces no aplicamos la palabra del Señor. Estamos a veces tan confundidos que decimos nosotros, pero es que la Biblia en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice lo contrario. Es que en un lugar dice que hagamos esto y en otro lugar dice que no lo hagamos. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que a veces los discernimientos son los que los confunden. Nosotros tenemos que entrar en el cumplimiento. O sea que tenemos que actuar. Tenemos que poner la palabra en práctica. Entonces, no es tal de que nuestro Señor no quiere ayudarnos. Porque hay mucha gente hoy en día en las casas de oración que son más fiel por cultura que por discernimiento. Porque están en las iglesias, o sea, en la casa de oración, porque allí estuvieron sus antepasados, porque allí estuvo su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, todos. Entonces, aunque vean que las cosas están mal en aquella casa de oración, aunque vean que no está bien lo que están haciendo, pero como ahí estuvieron sus antepasados, ellos quieren seguir en la misma línea. Entonces ellos no están porque quieren
servir al Señor, sino por una costumbre, por una cultura, por un emocionalismo. Entonces, ellos tienen que ser diferentes, tienen que preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor, pero hay personas que son fieles a la cultura o a la costumbre que quizás los padres o los antepasados tuvieron. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de Josué, cuando le dice: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y dice la Biblia que cuando Josué recibió la palabra, se levantó de mañana y salió. Entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle. Saber discernir, saber entender. Ahora, ninguna palabra profética tiene cumplimiento si no hay quien la crea. Y se levanta para poder aplicarla o practicarla. El problema es que nuestros oídos sirven, pero no accionan. O sea, escuchamos, pero no entramos en acción. Escuchamos la palabra, pero no hacemos uso de ella. Escuchamos la palabra, pero no la creemos. O si la creemos, pero la creemos a nuestra manera. Somos expertos recibiendo palabra, pero somos inexpertos poniéndola por obra, o sea, cumpliéndola. Es por eso que tenemos que volver a reactivar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras manos. Tenemos que tocar la palabra, disfrutar la palabra. A la palabra tenemos que darle cumplimiento. Hay que declarar que nuestros hijos, aquellos que están descarriados, aquellos que todavía no han llegado a los caminos del Señor, vienen a los pies de Cristo. Es por eso que debemos de pedir que esa palabra se cumpla, que esa palabra se le dé esa entrada en nuestro corazón. Dejemos de estar haciendo cosas literales, porque la verdad de las cosas, trabajemos para nuestro Señor Jesucristo y que sea Él el que liberte a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros hermanos de la fe. A veces tenemos emociones, pero no queremos asumir compromisos. Solo nos emocionamos. Por eso es que vivimos de emocionalismo. Hay muchos que quieren estar en los caminos de nuestro Señor, pero a la manera de ellos. O sea, que no quieren que nadie los guíe. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice el día de hoy que vimos el camino que Él nos abrió, pero que no lo queremos caminar. No queremos seguir sus instrucciones. No queremos seguir adelante. Tenemos que saber que lo terrenal se termina, pero lo celestial permanece y para siempre. Así de sencillo. Así que recibamos la herencia celestial, pero cumplamos con la palabra. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros queremos servir a nuestro Señor Jesucristo? Usted que está en su casa, usted que nos sintoniza, usted que nos está viendo, pregúntese a sí mismo: ¿qué estoy haciendo para el Señor? Usted que va a la iglesia y de repente dice: es que a mí no me ponen a hacer nada. No, no es que no lo ponen a hacer nada, sino que el problema es que de repente
hay algo en usted que no está cumpliendo los requisitos de parte de nuestro Señor Jesucristo para ponerlo a hacer algo. ¿Quiere que le diga una cosa? Del tiempo que yo tengo de andar en el Evangelio, a mí me ha tocado lavar los baños, me ha tocado trapear, barrer, limpiar sillas, limpiar púlpito, conectar, bueno, hasta la fecha. Yo esas cosas, yo las hago y a mí no se me quita nada. Pero hay muchas personas que ya les dice uno, fíjese hermana o fíjese hermano que hoy hay que ir a limpiar los baños. Uy, dice, yo le voy a ir a limpiar esto y el otro. No, entonces, ese es servir al Señor, ¿verdad? Limpia las sillas, hermano. Sí, ya les paso un trapo, pero por donde, solo la partecita donde va a poner, ¿cómo se llama? De repente algunas cositas uno. No, hombre. Cuando Saúl fue rey, se le subió. Y por eso el Señor lo bajó, lo sacó. Porque ya él comenzaba a engrandecerse, a vanagloriarse. Entonces, nuestro problema no es que no comenzamos bien, sino que lo que permitimos entrar es lo malo, no lo bueno. Entonces, así nunca vamos a cumplir lo que es la palabra. El ser humano hoy en día quiere vivir orgánicamente, como el viento. No quiere vivir espiritualmente, quiere vivir naturalmente. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Y eso se llama enfoque, compromiso, metas y lealtad. Es por eso que debemos de seguir instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser de las personas que, aunque se vacíe la casa de oración, el templo, la iglesia, como usted la quiera llamar, usted no se vaya, usted siga. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que la iglesia somos nosotros. Si usted se va porque se vacía una casa de oración, tiene vacío su corazón. Yo prefiero tener 8, 9, 10 personas que estemos en una congregación, que sé que Dios las tiene ahí, que quizás tener la casa de oración llena de gente que ni siquiera sabe para dónde va, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque a veces estamos en las casas de oración, pero solo somos el bulto. La mente, el corazón, el alma, todo lo tenemos por otro lado. Salimos de la casa de oración a hacer cosas indebidas. Entonces, no le pidamos bendiciones terrenales a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente pidámosle celestiales y después terrenales. Pidámosle instrucciones para seguir adelante, sirviéndole. Recordemos que en la iglesia, o sea, en la casa de oración, no se paga nada por recibir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, en la casa de oración, se hereda la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias a todos aquellos que están conectados en esta mañana. Gracias a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias, porque sabemos que han recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo la bendición, la porción, la palabra, la prédica, el mensaje, la reflexión el día de hoy, por medio de la unción del Espíritu Santo. Gracias, bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te pierdas todos los